Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma y amigos que nos ven, también hermanos en Cristo que se están conectando en esta hora. Les mando un fuerte abrazo y les doy la más cordial bienvenida a esta parte, a esta sección que tenemos que se llama Lecciones para el Crecimiento Espiritual. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de ir creciendo, de ir extendiéndonos y ahora también por Facebook estar aquí transmitiendo estas lecciones. Te invitamos para que nos escribas, te conectes ahí, nos hagas tus comentarios y le pongas ahí me gusta también, eso es de gran bendición. Mi nombre es Aarón Ortega, soy el pastor titular de esta iglesia y bueno, pues bendecimos el nombre de Dios y nos da gusto poder tener estas clases que forman nuestra vida espiritual, para llevarnos a caminar más con Dios, aprender más de Él, conocerle más y saber que esto es de gran bendición. Este año Dios nos ha dado como lema y como iglesia cumplimos 2 años y el lema que Dios nos dio para caminar en este año es unidos con el Espíritu Santo. Y bueno, pues ahora este año va a ser para estar más pegados con el Espíritu Santo, conocerle, aprender de Él. Y te invitamos y gracias porque puedes ser parte de esto para aprender más acerca del Espíritu Santo, ¿sabes? Y es importante por algo, porque a veces hay personas que ven manifestaciones del Espíritu Santo y le tienen miedo. Hay personas que no tienen un concepto claro de lo que es el Espíritu Santo. Y entonces ahora vamos a estar aprendiendo en esta nueva serie respecto a eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su poder? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cómo interactúa con nosotros? Y más para conectarnos en línea directa con Dios a través de Cristo Jesús, ¿ok? Y bueno, pues entonces vamos a iniciar este tiempo. Vamos a darle precisamente al Espíritu Santo la oportunidad de que Él nos hable y que Él nos enseñe y que este sea un buen tiempo de crecimiento espiritual. ¿Me acompañas? ¿Hacemos una oración? Yo te invito a que tú puedas ahí cerrar tus ojos, bueno, para evitar distracciones y concentrarnos en lo que Dios nos quiere hablar. Y bueno, pues vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti en esta hora. Oramos y buscamos tu rostro y gracias te damos porque nos das vida, nos das salud, porque tú nos sostienes y nos fortaleces. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias Padre porque poco a poco tú nos vas llevando a más en ti, Dios. Papi, te necesitamos, te anhelamos, queremos conocerte, queremos saber quién es ese Dios que nos ha creado con un propósito, que nos ha dado vida y que ahora quiere algo más para nosotros. Gracias te damos porque en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, Señor, de enfermedades, de contagios, de todo esto, tú eres bueno y nos guardas, Señor. Ten misericordia, Señor, de todas aquellas personas que hoy están enfermas, Señor. Visítalas aún en el lecho donde están postrados en esta hora, Señor. Los que están en hospitales, los que están en sus casas, Señor. Padre, no solo, Señor, de COVID o de alguna enfermedad respiratoria, sino cualquier enfermedad que ahorita está tocando sus vidas, declaramos una sanidad y una bendición sobre ellos, Padre. Gracias porque tú nos guardas y nos cuidas y nos llevas a caminar contigo cada día más, Señor. Bendecimos este tiempo y queremos bendecirte, alabarte y adorarte y darte gracias, porque tú siempre has sido bueno y siempre eres fiel. Espíritu Santo, háblanos tú y que sea tu presencia entre nosotros trayendo una palabra clave a cada corazón. Que tú brilles y que tú seas exaltado en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ahora vamos yo quisiera que también tuviéramos este tiempo para darle gloria a Dios a través de un canto sencillo. Vamos a estar recordando algunos cantos viejitos, ¿verdad? A lo mejor que ya tienen tiempo, pero que hablan de Dios y que es bueno que podamos reconocer lo que Él es. No tenemos la mejor voz ni el mejor grupo, pero tenemos un corazón agradecido. Con nada podemos pagar todo lo que Dios hace por nosotros, pero sí podemos agradecerle sus misericordias, decirle cuánto le amamos, cuánto le anhelamos, cuánto queremos estar con Él. Y vamos a cantarlo. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre
corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón y quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Así es, Dios, te alabamos, te exaltamos, reconocemos, Padre, que tú eres bueno con nosotros. No nos cansamos de agradecértelo, de alabarte, y vamos a decirlo una vez más. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón y quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón y quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Así es, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y siempre es bueno darle gracias a Dios con un cántico de agradecimiento y que anhela su presencia, que por eso lo cantamos, ¿ok? Y bueno, pues si ya estamos listos, quiero dar paso ahora a la clase, a lo que vamos a estar aprendiendo a través del Espíritu Santo, y te invito a que me acompañes, a que vayamos juntos a escuchar este mensaje. ¿Vamos? Bueno, pues si ya estamos listos, pues vamos a iniciar con la lección, ya entrando en materia, ¿verdad? Y esta nueva serie que vamos a iniciar, que habla de el poder del Espíritu Santo. Como les he dicho, Dios este año nos ha hablado de estar unidos con el Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de Dios, del poder de Dios Padre, que hemos sido creados para disfrutar el corazón paternal de Dios, y eso ya nos queda muy claro. También hemos hablado mucho de Jesús y de la obra que Él ha venido a hacer en la tierra para reconciliarnos con Dios, con Papá. Pero sabemos también que cuando Jesús regresó al cielo, una vez que cumplió su misión, que dio su vida por nosotros, que murió y resucitó, cuando Él regresa al cielo, Él un poco antes les dice a sus discípulos: yo me tengo que ir y es necesario que yo me vaya, para que después de mí venga alguien más. Él les va a hablar de mí, de mi Padre, Él les va a enseñar cosas de mí, Él los va a guiar a toda verdad. Y ese es el Espíritu Santo, el cual habita entre nosotros, y Él está ahora enseñándonos y revelándonos las cosas de Dios. Ahora en esta clase a lo mejor hay cosas que tú por sí solas no las entenderías, pero que las vamos a entender porque el Espíritu Santo nos está guiando para comprenderlo, y aparte que no solamente sea un conocimiento intelectual que solo quede en nuestra cabeza, sino que baje al corazón y sea revelado. Y espero que tú estés listo para esto, ¿verdad? Ya oramos, ya bendijimos el nombre de Dios, y ahora pues vamos a entrar en materia para que podamos aprender lo que Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo y lo podamos conocer más y podamos estar más en contacto con Él. Si tú ya estás en contacto con el Espíritu Santo y es tu amigo y lo has activado, gloria a Dios, qué padre, porque se ve en tu estilo de vida. Pero si tú sientes que todavía te falta, espero que estas clases te ayuden y sean de bendición. Y vamos a iniciar
porque vamos a hablar hoy de la presencia del Espíritu Santo en esta primera lección. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Y dice nuestra lección: el Espíritu Santo es Dios, de tal manera que forma parte de la Trinidad. Antes de ir a la cruz, Jesús mismo estableció la promesa de que, una vez que regresara al Padre, vendría otro después de él llamado el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad. Eso dice en Juan 15:26. Si tienes ahí tu Biblia y me acompañas a leerlo, Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Jesús allí hablando de esto, ¿verdad? Y seguimos, dice: dicho esto, podemos entender que la presencia de Dios se hace manifiesta, y en cualquier lugar, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, es decir, en todos aquellos que hemos creído y declarado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues cuenta con las mismas características de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios, que son las atribuidas al Creador, ¿ok? Entonces, en esta primera parte podemos entender algo, que el Espíritu Santo es Dios también. Él forma parte de la Trinidad, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que aunque la Biblia no menciona directamente la palabra Trinidad, pero la Biblia sí nos hace una referencia de los tres, que los tres son Dios, tienen la naturaleza de Dios y que se hacen manifiestos en la vida del hombre. En el Antiguo Testamento era Dios Padre, hablando directamente con los seres humanos. Después hay un tiempo como de ausencia, pero viene el Hijo, viene Dios Hijo, y el Hijo se hace carne y habita entre nosotros y nos empieza a revelar a un Dios Padre y a acercarnos con Él, y aparte viene a dar su vida para que este acercamiento sea más efectivo, ¿ok? Ahora nosotros tenemos que creer en esa obra de redención para volver a entablar una comunión con Dios. Jesús es la única forma de acercar al hombre con Dios, porque Él fue el único que pudo dar su vida por ti y por mí, y que su sangre haya pagado todos nuestros pecados y nuestras culpas, y podernos reconciliar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Pero después Jesús regresa al cielo una vez que resucita, y entonces viene el Espíritu Santo, porque Él es el que ahora nos va a estar enseñando las cosas de Dios. Es el Espíritu de verdad quien nos va a estar hablando y que ahora habita en nosotros. Cuando tú crees en Jesús y tú dices: Jesús, yo te invito a vivir en mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y creo en tu muerte, en tu resurrección y lo que hiciste por mí. Cuando tú haces esta oración de fe, esta confesión de fe, y lo crees en tu corazón, eres hijo de Dios, y entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Y empieza a morar y empieza a llevarte a vivir una vida diferente. Todavía hay tropiezos y cosas en la vida que van caminando, pero el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Pero tú tienes que fomentarlo, tú tienes que avivarlo, tú tienes que hacer que eso sea más real. Porque si tú te empiezas a llenar de las cosas de Dios, el Espíritu Santo se va fortaleciendo en ti y te va llevando a hacer lo correcto, a caminar con Dios. Pero si tú, teniendo al Espíritu Santo, empiezas a darle más prioridad a otras cosas, como un ejemplo, cine, radio, televisión, música, amigos y fiestas, no sé, tantas otras cosas, redes sociales ahora, internet. Si tú te llenas más de todas esas cosas, el Espíritu Santo se va a ir apagando, y por más que quieras hacer las cosas de Dios, pues no vas a poder, porque tu mayor influencia va a venir de lo que le das más atención, a lo que le pones más tiempo. Entonces, lo vamos a ir hablando poco a poco, pero tenemos que fomentar esa comunión con Él. Por eso hablamos de que su presencia se hace manifiesta en nosotros, y Él está porque Él es Dios. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, porque es Dios. Y está en todas partes, y está ahorita en tu casa, y está ahorita aquí, y está en China, y está en Australia, y está en Rusia, y está en Argentina, está en todos lados, porque es Dios. Y con todo aquel que cree en Jesús y que lo quiere tener en su corazón, ¿ok? Entonces, por eso es importante que veamos que el Espíritu Santo es real, y vamos a irlo viendo poco a poco. Yo te decía hace rato, en el Antiguo Testamento, Dios Padre hablaba directamente con el hombre y le mostraba su voluntad. Después el Hijo fue enviado a la tierra, o sea Cristo, para reconciliar a toda la humanidad con su Creador,
mostrando esa paternidad celestial, reflejando el carácter de Dios mediante su testimonio y dando su vida en sacrificio para redimirla, que ya lo comentamos. Una vez que fue cumplida esta misión, Jesús regresa al Padre y poco tiempo después es enviado el Espíritu Santo, para no dejarnos solos, ¿verdad? El cual sigue entre nosotros hasta el día de hoy para revelarnos al Padre y establecer una línea de comunión entre ellos y nosotros, o sea, entre el Padre y el Hijo y nosotros. El Espíritu Santo es el que establece esta línea de comunión, ¿ok? Y bueno, los creyentes, o sea, todos los que hemos creído en Dios y ahora que somos sus hijos y sus discípulos, podemos experimentar al Espíritu Santo de una manera única y no común. Durante el periodo del Antiguo Testamento, su presencia se manifestaba para llevar a cabo tareas específicas, en momentos y personas específicas. Pero Jesús prometió una intimidad espiritual a todos los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, ahorita vamos a hablar de la presencia del Espíritu Santo antes de Cristo. Y aún antes de que Él ya descendiera formalmente. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo sí se hizo manifiesto en el Antiguo Testamento, sí bajaba, sí hacía cosas, pero no se quedaba permanentemente como ahora que puede estarlo con nosotros, ¿ok? Entonces bajaba y subía, y desde la creación, el Espíritu Santo se hizo presente. Entonces, dice, lo vamos a ver por diferentes puntos. El primer punto es porque Él tenía poder para crear, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en la historia de la creación, ya no lo sabemos muchos, en Génesis 1, del 1 al 3, pero si me acompañas para que lo leamos, sí, para que todo quede, ahora sí que todo conste en actas, ¿verdad? Aquí está la evidencia y la prueba de que el Espíritu Santo es Dios, es real, y que desde el principio estuvo presente. Dice en el principio, y bueno, te quiero dar otra referencia, que aquí en Génesis 1, del 1 al 3, vemos presente a la Trinidad, a los tres están presentes aquí, ¿sabes? Y desde aquí los tres ya están obrando en la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, refiriéndose a Dios Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí en este versículo 3 donde dice dijo Dios, aquí hace referencia a Jesús. ¿Por qué lo decimos así? Porque antes de hacerse hombre, Jesús era el verbo. Era la palabra en acción de lo que Dios decía, a través de Jesús se realizaba. A lo mejor es un poco difícil de entender porque todo esto se maneja en un ambiente, en un ámbito espiritual. Y entonces Jesús era el que accionaba lo que Dios decía. Entonces cuando dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Esta referencia la tenemos en Juan 1, cuando Juan empieza a hablar de Jesús y dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es hacerle la referencia a Jesús, y por eso entendemos que Jesús era la palabra en acción. Cuando Dios decía algo, a través de Jesús se hacía. Y cuando aquí Dios dijo, sea la luz, Jesús estuvo ahí, presente. ¿Ok? Entonces ya más adelante iremos hablando de muchas cosas que nos dan más claridad de todo esto, y espero que esto sea de bendición para ti. Entonces, el Espíritu Santo estuvo desde la creación, pero como estamos hablando de que el Espíritu Santo tenía un poder creativo, un poder para crear, porque Dios es nuestro Dios creativo, Dios crea, Dios hace cosas cada día. No creas que ya se quedó estancado, Él sigue creando cosas nuevas para nosotros, y hoy la iglesia de este día no es la misma de hace unos años, porque Dios sigue creando, renovándose, haciendo cosas para todos. Entonces vamos a ver en Éxodo 31, porque dice, también ayudó a personas como Bezalel a usar sus destrezas para crear diseños que agradaran a Dios y que fueron útiles a Israel en la construcción del tabernáculo. Entonces en Éxodo 31, vamos rápidamente, y ahí nos dice esto precisamente. Dice, vamos a leer el versículo 1 y luego nos brincamos al 7. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos espérame. Olvídalo, perdóname. Éxodo 31, vamos a leer 1, 2 y ya luego nos brincamos. Dice,
habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y entonces en el 7 dice, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y los utensilios del tabernáculo. Y sigue describiendo la mesa, sus utensilios. O sea, Dios dio en ellos sabiduría a través del Espíritu Santo para crear todos los utensilios que Dios les había dado, que Dios le había indicado a Moisés para el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, sí, porque luego a veces yo lo leo y les da medidas y todo, pero digo, ay, pero ¿cómo lo habrá hecho aquí? ¿Cómo lo habrá hecho allá? El Espíritu Santo les dotó esa creatividad para hacer todo tal cual Dios se los había indicado. Entonces, porque el Espíritu Santo trae esa creatividad. Vemos también en el siguiente punto que el Espíritu Santo tiene poder para liberar. Israel se metió repetidamente en problemas debido a su pecado. Cuando el pueblo se rebelaba, Dios usaba a las naciones paganas para castigarlos. Sin embargo, fielmente los perdonaba y liberaba cuando ellos clamaban a Él, en arrepentimiento. La liberación normalmente venía después de que una persona llena del Espíritu era enviada para dirigir a su pueblo. Lo vemos y vamos a ver algunos versículos del libro de Jueces, porque ya sabemos que una vez que Moisés murió, quien siguió, que continuó su legado y quien llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida que Dios les había dado fue Josué. Pero después de Josué ya no hubo alguien que continuara ese legado. Se fueron levantando jueces que gobernaban al pueblo y pues cuando eran oprimidos por otras naciones, ellos los llevaban a la victoria de sus enemigos. Pero ahí es donde eran tocados por el Espíritu Santo para traer esa liberación al pueblo. ¿Ok? Y el pueblo, una vez que era libre, otra vez se volvía a otros dioses, se alejaba de Dios y otra vez caían en las manos de sus enemigos y otra vez clamaban a Dios y otra vez Dios mandaba a alguien que era lleno del Espíritu Santo y traía libertad sobre ellos. Vamos a corroborarlo primero en Jueces 6:34, uno de ellos que es Gedeón, aquí en Jueces 6, y dice el 34, entonces el Espíritu de Jehová, o sea el Espíritu de Dios, vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Ok? Aquí vemos con Gedeón. Luego vamos al 11:29. En el 11:29 dice, se apoderaron, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés y de ahí pasó a Mizpa de Galad y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Aquí otro de los héroes aquí de Israel, Jefté, fue lleno del Espíritu de Dios para traer libertad. Vemos en el 14, 5 y 6, otro que es Sansón, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Dios trayendo ese poder sobre Sansón. Una de sus características era la fuerza que tenía Sansón, y cuando el Espíritu Santo descendía sobre él destruía a sus enemigos. ¿Sí? Ya después hablaremos, porque esto tenía que ver con su pelo largo. No era el cabello, sino el cabello era parte de un voto, de un pacto hecho con Dios, de consagrarse a Dios, y entonces no se cortaban el cabello, pero también a través de eso era parte de que el Espíritu, él era sensible a que el Espíritu descendiera sobre él y obrara milagros con él. Y entonces, y en el 19 también dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él, hablando de Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a casa con su padre. O sea, Dios tocaba a Sansón a través del Espíritu y le daba fuerza. Y vamos rápido al 15, 14, 15, que dice, y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, entendió
extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces aquí otra vez Sansón, aquí ya con los filisteos, el espíritu bajó sobre él y le dio esa fuerza para vencerlos, para derrotarlos. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento para traer liberación. Y bueno, otra característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es poder para profetizar. Dios dijo a Moisés que seleccionara ancianos que lo ayudaran. Dios puso su espíritu en ellos y les permitió que profetizaran. Eso fue una experiencia única para mostrar a la gente que el Espíritu de Dios estaba con los líderes. Vamos a verlo rápidamente en Números 11. Números 11, versículos 16 y 17, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y vamos al versículo 24, dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces, dice, y voy a leer también el 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces fueron llenos del espíritu para profetizar, para hablar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces Dios le dijo a Moisés: escógete a estos varones y estos te van a ayudar a guiar al pueblo. Entonces, cuando se da una profecía, debemos recibirla y analizarla por medio del Espíritu Santo en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a fin de darle gloria a él y no al profeta. Ya más adelante vamos a hablar respecto a la profecía, pero el Espíritu Santo nos toca y nos llena para hablar la palabra, así como lo hizo con estos varones, y que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los tocó y profetizaron. Fueron llenos del Espíritu. Pero en ese tiempo todavía el Espíritu no se quedaba con el hombre, sino bajaba y subía, ¿sabes? Entonces, pero vemos la importancia de cómo se hacía presente ahí. El siguiente punto nos dice que tiene poder para restaurar. Después de llamar a los israelitas a ser su pueblo y servirle fielmente, ellos le dieron la espalda y se volvieron a otros dioses, y Dios permitió que fueran conquistados por otras naciones. Así, por ejemplo, los babilónicos tomaron al pueblo de Judá. Eventualmente, y después de un tiempo, les permitió regresar a casa y reconstruir el templo. Aunque la gente no sabía cómo harían esta tarea, Dios les aseguró a través del profeta Zacarías que no debían preocuparse, porque el Espíritu Santo les ayudaría a la restauración de los muros. Porque Zacarías fue parte de todo esto junto con Nehemías y con Esdras, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver en Zacarías 8 la referencia que tenemos. Zacarías 8, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Voy a leer los versículos 3, luego del 7 al 9. Dice: Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Entonces aquí vemos cómo el profeta Zacarías les está hablando para que Dios les iba a dar ese poder para restaurar. Y el Espíritu Santo los tocó y reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad, y Dios estuvo con ellos y regresaron después de mucho tiempo de estar cautivos en otras naciones, de estar exiliados, ¿ok? Entonces Dios les permite regresar, y el poder del Espíritu los unge para restaurar, para construir. También hablamos de poder para ministrar. El Espíritu Santo permanecía en algunos de los individuos seleccionados por Dios para ministrar a los israelitas.
Isaías dice que el Espíritu estaba presente para ayudarlos de la siguiente manera. Vamos a leer Isaías y vamos a ver a qué se refiere cuando habla del poder para ministrar. Isaías 61, vamos a leer los primeros 4 versículos, y Jesús hace referencia a esta parte de la escritura cuando habla del ministerio que él tenía también para su pueblo y aún para pues los gentiles, porque él también pues tuvo contacto con personas que no eran del pueblo de Dios, como la mujer samaritana, por ejemplo. Entonces dice, Isaías 61, del 1 al 4, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán sus ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces aquí vemos este poder para ministrar, pero aquí hay otros puntos relacionados con esto. Isaías dice, el Espíritu estaba presente para ayudarlos de la siguiente manera. ¿Cómo iban a ministrar? Número 1, a través de la predicación. Dice, el Espíritu Santo provee facultades especiales para comunicar claramente el mensaje de Dios. El Espíritu Santo unge para hablar la palabra. Yo por mí mismo no puedo. Es gracias al Espíritu Santo que puedo hablarte, explicarte y llevarte a un entendimiento más claro. Y es y el Espíritu Santo te lo revela a ti también. Porque si no, pues tú me oyes y todo muy bonito y lo entiendes. Pero si el Espíritu Santo también no permites que te lo revele, pues queda hueco, queda vacío, ¿sabes? Entonces por eso dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿de qué forma ministramos? A través de la predicación, que lo dice el versículo 1. El versículo 2 y 3 habla también de consolar. El Espíritu Santo nos usa para consolar. Jesús usó el término de consolador para describir a la persona y el ministerio del Espíritu Santo. En Juan, rápidamente, Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Luego, el versículo 26 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Luego en el 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y luego el 16:7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me voy, se los enviaré. Entonces aquí Jesús hablando de el Espíritu Santo como el Consolador, porque iba a traer consuelo, iba a traer fortaleza a los espíritus abatidos, porque aquí en Isaías 61, vemos cómo lo dice claramente. Dice en el versículo 2 y 3, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces era parte de la función, consolar. En ocasiones el Espíritu Santo proporciona el ministerio de consolación a través de personas de fe. Y Dios nos ha llamado a consolar, no a juzgar ni a condenar, sino a edificar y a consolar. Otro aspecto del poder para ministrar es la liberación, que viene en el versículo 1, que dice: libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu Santo se especializa a liberar a las personas de la esclavitud espiritual y del sufrimiento físico. ¿Por qué? Porque antes de liberarnos de lo físico, Dios quiere liberarnos desde adentro. Y eso es lo que debemos de entender. Pero como todo empieza desde un aspecto espiritual, el cual no vemos, el cual no percibimos, porque nosotros vemos
o nos hemos dejado llevar por nuestros sentidos físicos, ¿sí? Por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que probamos, por lo que oímos y por lo que sentimos. Ajá. Pero ya el Espíritu Santo en nosotros empieza a desarrollar una sensibilidad al mundo espiritual. Y entonces Dios primero trae una libertad en el alma, en el corazón, y luego una libertad física. Yo he tenido la oportunidad de visitar las cárceles y de ir a predicar a los hermanos que están presos. Y hay iglesias ya dentro de las cárceles y puedes ver la libertad en la que ellos viven. Y ya después Dios les ha dado la libertad física, pero primero la libertad en el corazón. Y hay mucha gente que aunque no esté en la cárcel, está aprisionada. ¿De qué? De su amargura, de su rencor, de resentimiento, de soledad, de depresión, de tristeza. Y están bien atrapados ahí. Pero el Espíritu Santo tiene que liberarlos de eso para que sean libres en lo físico. Hay gente que hoy en día vive frustrada, enojada, amargada y no disfruta la vida. Pero hay hermanos en Cristo que aún pasando pruebas, y yo acabo de hablar con un pastor que pasó una prueba muy dura en diciembre y que casi queda parapléjico. Y pese a lo que los doctores han dicho, él se ha levantado y se ha ido restaurando su movilidad y todo. Dios ha hecho cosas increíbles, pero ahí va caminando con Dios, ¿sabes? Entonces, aunque físicamente esté atado, pero espiritualmente él es libre. Y Dios lo ha llevado al crecimiento y a la rehabilitación total, porque él es libre desde su interior. Amén. Entonces, esto es parte de la liberación. Otra parte es la profecía, que viene en el versículo 2, que habla de predicar las buenas nuevas, ¿ok? Y dice, el Espíritu Santo a menudo anuncia mensajes divinamente inspirados a través de personas que él selecciona. La profecía es la palabra de Dios. Ajá, la palabra de Dios que se habla y que es directamente para alguien. Entonces, puede ser para un grupo de personas o una persona en específico, pero es la palabra que Dios da. Y entonces Dios llena del Espíritu Santo a las personas para hablar y profetizar. Y el otro es la restauración, que también lo vimos ya en cómo se movió con el pueblo de Israel para restaurar los muros, pero también se mueve en ministrar restauración. El Espíritu Santo se complace restaurando las relaciones destruidas, porque dice el versículo 4, reedificarán las ruinas más antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios quiere restaurar, porque el enemigo ha venido, dice Jesús, a robar, a matar y a destruir. Y entonces Dios nos lleva a un ministerio de restauración. ¿Restaurar qué? Relaciones rotas, familias rotas, restaurar amistades rotas, cosas que el enemigo ha destruido en la vida y en la familia de cada uno de nosotros, pero que gracias al Espíritu Santo eso se puede restaurar, ¿ok? Nuestra conclusión dice, desde el comienzo de la creación podemos ver al Espíritu Santo en acción y preparando el momento de su llegada a la tierra, ya que ahora Él se encuentra entre nosotros y podemos estrechar y fortalecer una relación y comunión de amor con el Padre y con el Hijo, por medio de su Santo Espíritu. Así, Él continúa realizando su función de predicación, consolación, liberación, profecía y restauración en aquellos que han creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Claro, si tú quieres empezar a caminar en el Espíritu Santo y ver el mundo espiritual de Dios, entonces necesitamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y ya somos llevados en ese proceso, en esa nueva etapa. Y nos usa para consolar, para profetizar, para restaurar, para predicar, para liberar. Dios nos usa en eso, ¿sabes? Entonces necesitamos estrechar y fortalecer esta relación con Dios. Ahora, para reflexionar, yo te hago esta pregunta o este comentario. Hoy es un buen momento para conocer al Espíritu Santo y tener una comunión con Dios a través de su presencia. Solo es necesario que tú estés dispuesto a que esto suceda. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo viva en ti? ¿Y quieres que tu comunión con Dios sea más fuerte? Háblale al Espíritu Santo, conoce al Espíritu Santo, camina con Él. El Espíritu Santo está aquí contigo y Él te va ayudando. No lo vemos, pero lo sentimos. Su presencia está entre nosotros y tú te dejas llevar y tú te dejas usar y se va haciendo más real. Y hasta te haces más sensible a la voz de Dios y a las cosas de Dios. Sin dudarlo, sin temerlo. Porque el Espíritu Santo te va llevando a una comunión más real. Y vamos a seguir estudiando de eso, ¿verdad? Y nuestro versículo para recordar es Isaías 61, del 1 al 4. Perdón, del 1 al 3, nada más. Que ya está largo, ¿verdad? Que ya lo leímos.
y que es todo lo que Jesús también vino a hacer. Lo voy a leer nuevamente para que nos quede claro. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Espero que esta clase sea de bendición. Estamos iniciando apenas y que veamos cómo el poder del Espíritu Santo, se ha hecho manifiesto desde el principio y aún sigue. Solamente que antes solo era en momentos, bajaba y descendía y los usaba. Pero ahora vemos que ya el Espíritu Santo se queda con nosotros y nosotros debemos de propiciar ese ambiente espiritual de comunión y de poder para que obre grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, espero que te haya gustado. Vamos a hacer una oración sencilla y le damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Te late? Padre, gracias por lo que podemos aprender, lo que hemos recibido en este día. Enséñanos más, ayúdanos a tener más comunión con el Espíritu Santo y que nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros temores se quiten, sino que conozcamos más de ti a través de tu Santo Espíritu y caminemos más contigo. Bendice a todos nuestros hermanos, amigos que se han conectado y que tú puedas traer una revelación real sobre ellos de lo que eres el Espíritu Santo. Gracias por Espíritu Santo por estar entre nosotros y enseñarnos esta clase. Te adoramos y te bendecimos, sé con cada uno de nosotros y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados, mis amigos, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Vamos a seguir hablando de esto. Y los invitamos los domingos a las 11 de la mañana para que se conecten a las reuniones por medio de la página de Facebook Ágape Amor que Transforma. Ya tenemos reunión presencial. Si nos gustas acompañar mientras se pueda, lo vamos a continuar. Y estamos allí en Coacalco, Villa de las Flores. Te invitamos a que seas parte de nosotros. Escríbenos en la página o por inbox y te respondemos y estamos para servirte. Entonces, a mis amigos del norte, que desde Cuautitlán hasta Ecatepec, que nos queden cerca, Tultitlán, Toltepec, los invitamos para que nos acompañen y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, hasta aquí la dejamos, nos vemos la próxima, te mando un fuerte abrazo y gracias por conectarte. Adiós.